selección, gol, 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 selección, con el gol Caracol, gol Caracol. Bienvenidos, hoy llegamos a sus hogares con muy buenas noticias. Lo que van a ver es un video para verlo en familia. Es un gran trabajo, un proyecto realizado por Caracol Televisión que reúne nuestras clasificaciones a los últimos 3 mundiales de manera consecutiva. Se van a fascinar con momentos históricos que hemos vivido juntos en compañía. Colombia rumbo al mundial. Adolfo y William, para que ustedes lo vivan. Efectivamente, William, ¿cómo olvidar aquellos goles maravillosos que nos llevaron a Italia 90? Hasta Israel fue la selección colombiana. Aquel 5-0 en Buenos Aires, que significó la clasificación al Campeonato Mundial de Estados Unidos 94 y lo más reciente, a Francia 98. Pues bien, Caracol Televisión, su producto estrella, el Gol Caracol y Cerveza Águila, patrocinador de la Selección Colombia, les invitan a vivir 90 minutos Colombia rumbo al Mundial. Bienvenidos. La carrera por la conquista de un cupo a Italia 90 nació en el partido Colombia frente a Ecuador. Partido histórico, nos devolvemos en el tiempo, 20 de agosto del 89. Efectivamente, ese día Colombia arrancaba la eliminatoria del Mundial con una gran ilusión, enfrentando a Ecuador de ganar sus primeros puntos. En ese entonces solamente se jugaba por el sistema de 2 puntos. Y a pesar de la dificultad que dio el partido, Colombia lo sacó adelante. Estaba René Guita en la portería. Teníamos los jugadores de siempre, Gildardo Gómez, Villa, Valderrama y Guarán, que actuaban en el ataque, con Albeiro Zuriaga, que fue titular en aquel compromiso. Y en Ecuador también jugadores muy conocidos, el arquero Morales, en fin. Bernardo Redín, que actuaba en la selección colombiana, y un remate que el arquero de Ecuador evitaba. El partido se hacía complicado de principio a fin por la manera como se pararon los ecuatorianos en el campo, hasta que llegó la magia del cabezazo de Arnoldo Iguarán y el primer gol del compromiso. Fue una celebración que tuvimos oportunidad de compartir todos los colombianos. El uniforme era distinto a lo que es hoy, pero la alegría es la misma, la bandera que identifica ese momento que nos abría el camino hacia un mundial. Habíamos asistido a uno. Estábamos en Chile, pero soñábamos con regresar a una cita de esta naturaleza. Y gracias a Arnoldo Iguarán, el camino empezaba a recorrerse. Y gracias a él también, se diría, William, pues la eliminatoria del Campeonato Mundial de Italia 90 tuvo un final feliz. Andrés Escobar en la zona defensiva, el recordadísimo y nunca olvidado Andrés Escobar, Arpifilo, el árbitro del compromiso. Victoria de Colombia, 2-0, resultado de un partido que le dio a Colombia ya la seguridad de poder seguir con vida en esta eliminatoria. El primer tiempo terminaba 1-0 y el segundo gol llegó por la misma vía del guajiro Arnoldo Iguarán, que fue pieza fundamental de la selección colombiana de fútbol en esa eliminatoria hacia Italia 90. Otro cabezazo y otro golazo del veterano Arnoldo Iguarán, que todavía está vigente en el fútbol colombiano, en el fútbol profesional, con sus más de 40 años, dando todavía goles importantes para sus equipos. En esa selección fue muy pero muy importante, como lo había sido en el suramericano anterior de 1987 en Buenos Aires, donde fue declarado no solamente goleador, sino la gran figura de ese certamen. Aquí, en la eliminatoria, fue lo más importante para Colombia. El grito emocionado de un país que cree en su selección y que adora el deporte, que hoy nos une en este inolvidable pasaje. Observan ustedes un estadio a reventar, ese Metropolitano que se sacude como consecuencia de esas 2 espectaculares anotaciones de Arnoldo Iguarán. Valderrama conduciendo, dirigiendo, manejando, centrando, y una gran oportunidad que se perdió. Nadie que rematara por derecha y un poco de puntería para que la cuenta hubiera sido mayor. Hubiera sido el tercero. Y ahí empezó a escribirse la historia que culminó en Italia 90. Terminó el partido así, 2-0, con la cabeza de Arnoldo Iguarán, la primera victoria de Colombia rumbo al Mundial de Italia 90. Y vino el juego en Asunción, un partido que recordamos por la manera como terminó, lamentablemente, con un arbitraje del chileno Hernán Silva, que dejó a Colombia sin la posibilidad de un buen resultado. Higuita atacando, Paraguay encima, una cancha siempre complicada, la de Defensores del Chaco. Esto sucedió 7 días después, fue una semana en la cual los colombianos empezábamos a soñar con que teníamos una selección de garra, de fuerza, bien organizada, bien dirigida,
Chilaver, que no puede faltar nunca en sus tradicionales salidas, dando también mucha fuerza y empuje a su gente, una oportunidad para Paraguay. Y hombre, un país henchido de emoción que estaba viendo una excelente selección. La selección Colombia, que salió como los grandes equipos a encarar en un terreno muy difícil un partido igualmente hostil y complicado. Y se fue así, sin goles, el primer tiempo. Y en el segundo llegaron las emociones para Paraguay y para Colombia. Los paraguayos se fueron adelante en el marcador. La salida de René Higuita, un rechazo de Luis Carlos Perea, y Paraguay encima, siempre encima, cobrando desde todos lados, muy a su estilo de levantar el balón, hasta que se abrió la cuenta en una anotación de Ferreira, muy cercano al área, cuando empujaba el cuadro paraguayo, y aquí consiguieron abrir el marcador. 1-0 ganaba la selección de Paraguay y Colombia llegó al empate. Es uno de los resultados más injustos que se hayan visto en toda la carrera eliminatoria en estos 3 mundiales que recordamos para ustedes en este especial, porque Colombia mereció este empate, un empate que se lo ganó a fuerza de voluntad, con muy buen fútbol, pero el árbitro no quiso que fuera así, y sobre el cierre determinó la sanción de una pena máxima que significó que perdiera Colombia allá en Asunción. La repetición, una vez más, del gol paraguayo anotado por Ferreira. Este fue uno de los tristes momentos del fútbol colombiano. Ese día queremos hasta rasgarnos las vestiduras. Daba ira, no podíamos compartir que el comportamiento de un árbitro hubiera incidido en un trabajo que, como el de Colombia, aquí empezaba a ser grande. Quedó frío el estadio con esta anotación de Arnoldo Iguarán. Una bola bien cruzada y la celebración de cada uno de los muchachos y de todos los colombianos que veíamos cómo estábamos sacando un partido bien complicado del otro lado. Un empate con sabor a victoria en ese momento. 2 goles en Barranquilla, un gol en Asunción y una pena máxima que inventó el árbitro aquí en esta acción cuando el arquero René Higuita salió a rechazar el balón, tropezó, se estrelló, chocó con un delantero de Paraguay. Ya el cronómetro señalaba 46 minutos del segundo tiempo y el señor Hernán Silva, el árbitro chileno, determinó una pena máxima que significaría también la derrota de Colombia en el cobro de José Luis Chilaver. 2-1 ganó Paraguay ese segundo partido de la eliminatoria. Con ese gol terminó la contienda y con ese gol Colombia se vino perdedor, pero todavía con la ilusión de ganar su clasificación rumbo a Italia 90, y se fue a jugar a Ecuador. Estamos observando las imágenes de un encuentro que resultaba no menos importante. Nos enfrentábamos a una selección dirigida por Dusan Draskovic, que había tenido poco a poco una gran importancia en el concierto internacional. Ecuador empezaba a trabajar, a jugar más ordenado, a mostrarse con más prestigio en el concierto del fútbol. Ya no era esa selección pequeña. Y poco a poco fue ganando imagen y nombre, pero no pudo con Colombia. Ese día, el 3 de septiembre del 89, Colombia sacó avante un partido que tenía perdido en determinados momentos. Y pudo haber ganado Colombia en esta acción también de Arnoldo Iguarán. El arquero se equivoca, Iguarán se lleva el balón, dio media vuelta a la portería e increíblemente la pelota se salió por centímetro del arco ecuatoriano. Tuvo más opciones Colombia que Ecuador, incluso, que siendo el local llegó, pero no llegó con la seguridad de otros partidos. Higuita estuvo inmenso, la defensa de Colombia también, y al final un 0-0 que servía para sumar un punto importantísimo de cara a la clasificación al Mundial de Italia. Otra opción clarísima de Rubencho, miren ustedes, sacando al arquero. Si Rubencho se tira era pena máxima, no lo quiso así Rubén Darío Hernández, y el árbitro simplemente dio la continuidad de la jugada y se perdió otra opción clarísima de gol para Colombia. Y Ecuador, a pesar de que llegaba, nunca fue tan importante como lo fue Colombia en ataque. 0-0, un empate con sabor a victoria, por lo que había hecho Colombia a lo largo de los 90 minutos, por la gran cantidad de opciones de gol que creó, por la gran cantidad de situaciones importantes en el arco ecuatoriano. Un punto que ya nos dejaba todavía con muchas posibilidades de clasificación, a pesar de la derrota en Asunción. El árbitro Cardelino señalaba el inicio del siguiente partido de la eliminatoria. Era un encuentro contra Paraguay. Veníamos heridos, sabíamos lo que había sucedido en Defensores del Chaco, en Asunción. E insistimos desde el comienzo con rabia, con ganas, y la primera opción. Desde cuando se iniciaba el partido, Colombia sabía que tenía que sacarse la espinita frente al difícil conjunto paraguayo. Había que ganar como fuera, como diera lugar, había que ganar este partido para poder seguir en carrera hacia la clasificación. Y los paraguayos nos empezaron ganando. La verdad, sorprendió
que el cuadro paraguayo empezara ganando por la manera como había arrancado jugando Colombia. Núñez en el abrazo, con Cabañas, en fin, con toda la gente de Paraguay, en la apertura de un marcador que con la dificultad que daba ganarle a Paraguay, pues se hacía mucho más complicado. Perder 1-0, arrancar perdiendo con este gol de Mendoza, pues era muy complicado para la selección de Colombia. Pero los cambios llegaron en el segundo tiempo y Colombia le pudo dar vuelta al marcador. Y si hoy por hoy nosotros tenemos un Tino Asprilla, en aquella oportunidad teníamos afortunadamente a Arnoldo Iguarán. Qué complicado para cualquier defensor Arnoldo Iguarán. Su velocidad, su carrera plena, su marca en 100 metros que llegaba casi a 13. Una cuestión del otro mundo. Y ese cabezazo que nos hacía vibrar cuando depositaba esa pelota en el fondo de la red. Como en esta oportunidad era el empate justificado. Y él que venía haciendo los goles, los hizo con Ecuador, los hizo frente al conjunto paraguayo. Y ahí comenzábamos a soñar otra vez en Italia 90. Arnoldo Iguarán, un Cabezazo impresionante, la jugada la inició el bendito Fajardo, un gran jugador, una habilidad impresionante, centro desde la izquierda y el cabezazo de Arnoldo Iguarán a la salida del Gato Fernández. La verdad, merecía Colombia la victoria, la elaboró, la labró y la consiguió, con un espectacular gol que vamos a recordar un poco más adelante, un gol de Rubencho que quedó en la historia de esta eliminatoria por la importancia de haber sacado adelante este partido que se le empezó complicando producto del gol iniciando el partido para Paraguay. Ahí está la maniobra de pierna derecha, muy pocas veces le pegaba de pierna derecha a la pelota, pero con la derecha, la de subirse al bus, Rubencho marcó el segundo y le dio la victoria a Colombia. De todas maneras, a pesar de esta victoria, a pesar del triunfo frente a Ecuador en Barranquilla, a pesar del empate en territorio ecuatoriano, Colombia quedaba dependiendo de un resultado de Ecuador frente a Paraguay para ganar este grupo, hacerse acreedor a la posibilidad de disputar el repechaje frente a la selección de Israel, y tenía que esperar que Paraguay no le ganara a Ecuador en Ecuador. Y los ecuatorianos no solamente jugaron para adelante, sino que le ganaron a Paraguay. Hace mucho rato no veíamos celebrar al público colombiano porque este partido fue el que le dio la clasificación a Colombia para enfrentar a Israel. Comenzó ganando Paraguay incluso, pero Ecuador se jugó un partidazo, de los mejores partidos que le hemos visto a la selección ecuatoriana. Conservamos una deuda de gratitud con los ecuatorianos desde ese momento. Dependíamos de ellos y el fútbol paraguayo tenía más tradición. Se había presentado muy bien en esta eliminatoria. Incluso la injusticia que tuvimos oportunidad de comentar después de ese partido que nos ganaron a nosotros con penalti prácticamente en el cierre. Pero Ecuador era gigante esa tarde, era invencible, era imbatible. Y fueron inolvidables 3 goles que los colombianos gritamos como ecuatorianos y que nos permitieron soñar otra vez con esa posibilidad de viajar a Tierra Santa y ahí conseguir el tiquete a Italia 90. Esta la anotación prácticamente del cierre. Un 3-1 fue el marcador final. Septiembre 24 de 1989. Ecuador venciendo al conjunto paraguayo. Histórico para nosotros y también para ellos. No se imaginaron nunca los paraguayos que fueran a quedar eliminados frente a una selección que ya no tenía nada que hacer, como la selección ecuatoriana. Solamente un empate les bastaba para poder llegar a disputar esa clasificación frente a Israel. Y le ganó Ecuador, y les ganó jugando muy bien al fútbol, con una gran noche de Alex Aguinaga, que ya en ese entonces era el capitán, el cerebro, el hombre importante para conducir los destinos de Ecuador. Y llegó entonces el anhelado repechaje frente a la selección de Israel. En Barranquilla había que jugar ese partido, había que ganar ese partido y Colombia consiguió ganarlo. Con dificultad, como en toda la eliminatoria, pero consiguió ganarlo. Gracias a una figura que hoy por hoy deambula en el fútbol argentino. Tal vez a muchos de ustedes les sea muy familiar, una anotación con el paso del tiempo de Albeiro Zuriaga, que lo vamos a presenciar en algunos instantes. Ahí está el técnico colombiano, el profesor Maturana. Elegante como siempre, recordando la pinta de aquella época. Ahora hasta la moda ha cambiado. Las cosas no se daban en el primer tiempo.
Y ese era el momento oportuno, el segundo tiempo, para que tuviéramos oportunidad de ir más tranquilos a Israel. Sabíamos que era complicado. Aquí el Palomo Usuriaga insistiendo, una posibilidad que contiene el arquero rival y las ilusiones que empezaban a esfumarse. Jugadores que ya no están, ¿no? Como el Guarán, como Rubencho, como Usuriaga, como Villa, como Wilson Pérez, que ha regresado ya últimamente, como el bendito Fajardo. En fin, la acción de Bendito y de Usuriaga prácticamente liquidando al defensa en la carrera veloz y con su tranco largo también liquidando al arquero de Israel para señalar el único gol de ese partido. Usuriaga, Fajardo, una pared preciosa y el gol junto al rincón con el cual se liquidó el partido y con el cual Colombia seguía soñando en el Campeonato Mundial de Italia 90. Había que ganar, así fuera por la mínima diferencia, y se consiguió el objetivo con ese gol que acabamos de recordar en este especial de Albeiro Usuriaga. Así terminó el juego y nos fuimos a Tel Aviv. Viajamos en efecto, Adolfo, a Tierra Santa. Era difícil, esta selección ya lo había demostrado, no se podía pensar en que el triunfo era factible, pero el empate sí notaría, después de esa anotación de Albeiro Usuriaga, la posibilidad de estar en un mundial por segunda vez, el Mundial de Italia 90. Nos enredaron, nos complicaron, nos presionaron desde el primer momento y resultaba bien difícil. El estadio estaba a reventar, un hermoso escenario, no había sino dos cabinas de transmisión, una para la televisión israelí y otra para la televisión colombiana. Posibilidades hasta última instancia cuando tuvimos un fuera de lugar que no fue pitado y además un tiro de descolgada sobre la parte derecha que también fallamos. Pero de todas maneras, en el segundo tiempo, la lucha, la ansiedad, el nerviosismo nos invadían a todos los colombianos en Tierra Santa. Había que empatar y también consiguió el objetivo Colombia. Higuita con su show para demorar un poco el paso del tiempo, para que Israel frenara un poco sus posibilidades. Esta fue una acción importantísima que creo que nos hicimos en ese momento tragar la lengua a todos, porque fue muy cerca lo que hizo Israel, como aquí también. Y por supuesto hay que recordar ese relato emocionado de mi compañero William cuando el árbitro señaló el final del partido, un remate en el poste de Albeiro Usuriaga, que reclamó mano inclusive de un defensor. El árbitro dio tiro de esquina y aquí el final de la contienda y el recuerdo para la historia. Final, nada más. Colombia está en Italia, Colombia está en Italia, Colombia está en Italia. Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. Es mi alma la que grita y tú cántalo conmigo, siéntelo conmigo. Vive esta emoción con el sentimiento de quien quiere nuestra tierra, de quien espera una patria cada vez mejor para nuestros hijos.